Discapacidad en Acción. Programa dirigido a las personas con y sin discapacidad, generando el punto de la inclusión. Bienvenidos. Hola, hoy en Discapacidad en Acción vamos a hablar de las necesidades que tenemos las personas con discapacidad. Esas necesidades que en los comités de discapacidad, en muchas charlas que las personas con discapacidad hemos dado, que también hemos tratado de impulsar a través de las políticas públicas en distintas regiones, hemos tratado de impulsar. Hoy vamos a compartir los puntos más comunes de qué necesitamos las personas con discapacidad en Colombia, en el país, las cosas que nosotros pedimos al gobierno. Ustedes se preguntarán por qué hoy vamos a hablar de este tema y por qué este episodio va a ser distinto a los demás, y por qué toda la hora vamos a hablar de esto. Porque, amigos, como sabrán, pues se acercan elecciones y hay un grupo de personas con discapacidad, la Red Santanderiana de Personas con Discapacidad en concreto, ha intentado hacer un acercamiento a algunos candidatos que se han lanzado a la presidencia, como Petro, Rodolfo Hernández, y pues ante ellos pues han hecho un pliego de peticiones de cosas que les gustaría que ellos se comprometieran. Como en este espacio no se puede hacer publicidad política ni nada que tenga que ver con la política, entonces no se preocupen que no vamos a hablar de política, pero vamos a hablar de esas necesidades que las personas con discapacidad tienen o tenemos. Y vamos a hablar de esos puntos importantes a los que cualquier persona que quiera gobernarnos debería asumir, debería comprometerse. Primero que todo, para comenzar, hay que tener en cuenta que las políticas públicas que se han hecho no solamente deben tener en cuenta a las personas con discapacidad, sino también a las familias y los cuidadores. Los cuidadores, como hemos hablado en episodios anteriores, han sido, digamos, parte de los grandes olvidados acá. Muchas veces los cuidadores familiares no se los tienen en cuenta, son olvidados, son dejados a un lado. Y resulta que ellos ejercen un rol importante cuando se trata de atender a las necesidades de un grupo importante de personas con discapacidad. Tengamos en cuenta que muchas personas que tienen discapacidad cognitiva, que tienen discapacidad mental, son personas que no tienen capacidad para ellos mismos tomar decisiones propias o hacer muchas cosas de forma independiente, y en este caso son los cuidadores familiares quienes deben estar al tanto. Entonces, lo que busca una política pública para cuidadores es que estas personas tengan recursos, tengan prioridad a la hora de tener ciertos servicios, a la hora de tener un empleo. Recordemos que un problema que tienen los cuidadores es que muchas veces ellos tienen que dejar de trabajar por atender a sus hijos con discapacidad. Aparte de todo, que cuando una persona con discapacidad no tiene independencia, no tiene habilidades suficientes para tomar decisiones propias, puede ser muy dependiente y esto puede ser un proceso desgastante. Entonces lo que se está buscando es que la política pública tenga en cuenta esto, tenga en cuenta la figura del cuidador, y que además que hay otros tipos de discapacidad que la requieren. Por ejemplo, algunas personas ciegas no pueden salir a la calle solo, necesitan un cuidador. Algunas personas sordociegas también. Entonces no podemos olvidarnos de los cuidadores. Básicamente todo lo que vamos a compartir el día de hoy se basa en parte en lo que establece la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre del 2006. Fue ratificada en Colombia por medio de la Ley 1346 de 2009. Y lo que tiene como objetivo esta convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno en condiciones de igualdad
de todos los derechos humanos, libertades fundamentales a todas las personas con discapacidad y promover su dignidad inherente. Al menos esto es lo que dice el texto. Básicamente, esto de la Convención de los Derechos existe porque es una forma de cómo las personas con discapacidad podemos hacer valer nuestros derechos, hacer que esos derechos sean reconocidos. También a través de este mecanismo se puede hacer que tanto las personas con discapacidad, cuidadores familiares, profesionales de apoyo, puedan trabajar en el día a día de manera conjunta para garantizar esos derechos. Entonces las necesidades de las que vamos a hablar hoy son necesidades donde se recogen los intereses, las expectativas, los ideales que tenemos las personas con discapacidad de distintos territorios, zonas rurales, barrios populares. Básicamente son las cosas a las que nosotros necesitamos que el gobierno se comprometa, todo con el fin de luchar en contra de la discriminación, la exclusión, todo con el fin de defender la dignidad humana, de transmitir o por lo menos mostrar que las personas con discapacidad estamos facultadas para ejercer, disfrutar de nuestros derechos humanos, de nuestras libertades fundamentales sin discriminación, y también busca prohibir la discriminación por motivos de discapacidad, y que también podamos disponer de los ajustes razonables adecuados. La idea también es que se garantice la igualdad con equidad. También la idea es desmitificar la discapacidad, promover percepciones positivas y una mayor conciencia social y respeto. La idea es que tanto el presidente de la República, gobernantes, autoridades promuevan estos enfoques de empoderamiento donde las personas con discapacidad sean tenidas en cuenta, que todas estas cosas que las personas con discapacidad tenemos formen parte de los objetivos, políticas públicas en el orden nacional, que en las políticas públicas se vean reflejadas las necesidades, aspiraciones de las personas con discapacidad. Obviamente todo esto no es algo que una sola persona lo pueda lograr. Eso es algo que en realidad depende de las personas con discapacidad, las organizaciones, los movimientos sociales, redes de discapacidad, cuidadores familiares, intérpretes de señas, profesionales de apoyo. En esto es algo en lo que toda la comunidad puede estar unida, y por tanto, pues teniendo todo esto en cuenta, pues vamos a empezar a hablar de cuáles son esas necesidades. Entonces la primera es que debe existir un Instituto Nacional de Discapacidad, o sea, una entidad a nivel nacional que actúe como ente rector de dirección técnica de política pública nacional, que haya una fuente de financiación destinada a atender a la población con discapacidad, que el presupuesto que se tenga sea suficiente para garantizar los derechos de la población con discapacidad, hacer que los programas sean ejecutados, que los servicios sean en distintos órdenes, nacional, territorial. La idea es que en esto sea algo en lo que puedan participar las personas con discapacidad, que no sea simplemente una consejería de personas con discapacidad, sino sea algo más grande. Lo otro que es importante, otra necesidad, es crear una comisión de líderes profesionales, gestores sociales que sirvan para acompañar el rediseño de la estructura pública. Que sea algo que sirva para unificar políticas públicas en ese sentido. O sea, la idea es que si en un municipio sacaron una política pública y que luego en otro sacaron otra política pública diferente, la idea es que
se hable el mismo lenguaje, que se pueda adaptar la política pública a las distintas necesidades también, y que todo se haga bajo lo que dicta la convención. Y esa es la otra necesidad también. Se necesita que se ratifique el protocolo facultativo de la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad, para así poder dar cumplimiento a las recomendaciones del Comité de Personas con Discapacidad de la ONU. O sea, la idea es que todo esto, la convención, simplemente realmente se ejecute y no simplemente deje de estar en un papel. La otra necesidad es que hay que hacer un seguimiento a los recursos, bueno, que el gobierno ha destinado a la discapacidad. Se dice que una inversión de $300 millones que fueron transferidos por el Banco Interamericano de Desarrollo y que estaban destinadas a la población con discapacidad. Entonces hay que hacer un seguimiento a eso. Otro quinto punto es que es importante implementar la política pública nacional de educación inclusiva. O sea, es cierto que ya existe una ley que garantiza la inclusión, pero lo importante aquí es trabajar en los aspectos de lo que es mejorar la relación docente-estudiante, toda la forma como los estudiantes con discapacidad se relacionan con otros, capacitar a los docentes a cargo de los recursos de educación inclusiva. La idea también es que hayan más recursos para la inclusión educativa, y que esta inclusión no sea solamente para estudiantes menores de edad, sino para jóvenes en nuestra edad, adultos y adultos mayores, y que esto no sea solamente algo que se dé en los municipios, sino también en zonas rurales y urbanas, y que no hayan operadores intermediarios. Otra necesidad también importante es reglamentar el uso y la efectividad de la estrategia RBC, rehabilitación basada en comunidad, en lo que son los enfoques del cuidado de la salud, enfoque diferencial de derechos, rutas de atención para personas con discapacidad, cuidadores familiares. La idea es articular en un solo programa recursos y servicios, y que también se articule las acciones de las Secretarías de Salud y Desarrollo Social. Y esto también pues debe articularse con los comités locales de RBC. Otra necesidad es modificar la reglamentación del certificado de discapacidad para que sea realizada por la entidad promotora de salud o EPS. Aquí hay que establecer, que esta entidad es la que debe hacer los exámenes, valoraciones respectivos, emitir conceptos, separar la certificación de registro de localización y caracterización de personas con discapacidad, que esto debe ser realizado por los entes territoriales. El otro punto es que hay que implementar la política nacional de trabajo y empleo decente para personas con discapacidad, cuidadores familiares, que incluya una ruta de acceso efectiva al empleo y recursos para la accesibilidad. Esto, lo establece el decreto 2011 de 2017. Es importante también implementar un programa nacional de distribución regional para la formación artística, cultural y difusión, comercialización de las obras artísticas, proyectos culturales de las personas con discapacidad y los cuidadores familiares. Este punto es importante porque, no todo en discapacidad son tratamientos. También hay personas con discapacidad que tienen dotes, talentos artísticos y que necesitan de alguna manera mostrar al mundo lo que saben hacer, y también esto puede ser una fuente de empleo. La otra necesidad es fortalecer la organización, promoción de escuelas de formación deportiva y de formas asociativas como clubs, ligas para personas con cualquier tipo de discapacidad, género, edad, zona geográfica, incrementando la bolsa de recursos destinadas al deporte, adaptando
al deporte adaptado en el ciclo paralímpico, generando mecanismos de administración, contratación transparente de los recursos con distribución regional. Otro de los puntos, amigos, es que si bien en el país se invierte muy poco en el deporte, cuando se trata del deporte en las personas con discapacidad sí que menos. Es importante reconocer, amigos, que hay personas con discapacidad que se dedican al deporte y que han ganado medallas, que han llegado a cumplir hazañas importantes. Entonces eso es algo que también hay que reconocerlo, que las personas con discapacidad podemos ser muy competitivas en ese sentido. La necesidad de desarrollar programas, estrategias nacionales para zonas urbanas, rurales, remotas de superación de la pobreza multidimensional para la población con discapacidad, cuidadores familiares, aplicando el enfoque diferencial, implementando la priorización de la renta básica para personas con discapacidad que se encuentren en condiciones de pobreza extrema o tengan barreras para el acceso al empleo. Bueno, en este punto hay varias cosas importantes. Esto cobra importancia porque muchas veces las estrategias que hay para las personas con discapacidad, muchos programas solamente se concentran en las principales ciudades, pero las zonas rurales son las grandes olvidadas. Un ejemplo lo podemos poner con el internet, por ejemplo. Las personas que viven en las ciudades tienen conexiones de 100, 200, 300 megas hasta 1 gigabit de velocidad. En cambio, las personas que en el campo muchas veces les toca contentarse con una señal básica, 2G, 3G y a veces ni eso, y a un precio muy caro. Entonces también es importante que estas cosas que tenemos en las ciudades para las personas con discapacidad puedan llegar a las áreas remotas. Lo de la renta básica es un tema súper importante porque, hay muchas personas con discapacidad que no tienen empleo. Se dice que un 70% de la población con discapacidad está desempleada y esto es un problema porque hay personas que sencillamente no tienen para comer y esto sin duda es una ayuda. Obviamente aquí no se está buscando promover el asistencialismo, claro. O sea, esto es para personas que ya por su situación social lo haga estrictamente necesario. Como dice acá, que se encuentran en condiciones de pobreza extrema o tengan barreras para el empleo. Otro punto importante es implementar el cruce de bases de datos por parte de Planeación y el Ministerio de Salud para garantizar el acceso a las personas con discapacidad y cuidadores a los programas sociales del CISBEN. Eso es algo en lo que también se falla bastante. El otro punto es implementar y materializar el funcionamiento del Mecanismo Nacional Independiente para la Promoción, Protección y Supervisión del Ejercicio Efectivo de los Derechos Humanos para las personas con discapacidad. O sea, básicamente garantizar que las personas tengan mecanismos que les permitan ejercer sus derechos también. Ajustes razonables, todo esto. La otra necesidad es implementar un plan nacional de accesibilidad al espacio físico con el fin de garantizar autonomía, la vida independiente. La idea es garantizar la eliminación de barreras tanto físicas como arquitectónicas, de transporte en todas las comunicaciones. Para esto se aplica la accesibilidad a vías públicas, vehículos de servicios públicos, terminales marítimas, fluviales, aéreas, así como en distintos proyectos urbanísticos, de vivienda, recreación. Esto es lo que reza el artículo 14 de la ley 1618, que en todos los espacios donde las personas con discapacidad sean accesibles. Eso es algo que muchas veces no se cumple porque a veces las personas que se deben encargar de cumplir esto pues no siempre están capacitadas, pero es algo en lo que hay que seguir trabajando. El otro punto es que hay que definir mecanismos para que el Sistema General de Salud Social incorpore dentro de los planes de beneficios obligatorios la cobertura completa de los servicios de habilitación, rehabilitación integral,
a partir de estudios de coste y efectividad que respalden la inclusión, coordinando y articulando entre los diferentes sectores involucrados y entre las entidades del orden nacional, territorial y local para el fortalecimiento de los procesos de habilitación y rehabilitación funcional como un proceso de participación, arte, cultura y de recreación y deporte. Esto lo reza el artículo 9 de la ley 1618. Bueno, básicamente lo que esto dice es que la habilitación no se debe limitar solamente al ámbito terapéutico. También hay que tener en cuenta que una persona con discapacidad puede querer participar en espacios de arte, cultura, ocio, deporte, y que esos espacios deben ser accesibles y que en esos espacios también se debe respetar las necesidades que la persona con discapacidad tenga. Otro punto importante es trabajar lo que es la vida independiente y la autonomía de las personas con discapacidad en todos los ciclos de la vida. Normalmente existe un mito, la idea de que porque una persona tiene discapacidad entonces es que no puede hacer nada, que todo hay que dárselo, y no, esto no es cierto. O sea, lo que se debe hacer es que la política pública garantice esto. Esto busca también el artículo 19 de la ley 1618. Otra necesidad es la participación, reconocimiento y contratación digna y condiciones laborales justas desde los intérpretes de lengua de señas colombiana profesionales cuya actividad gira en torno a la atención de personas con discapacidad, la defensa de sus derechos. Bueno, aquí entran los tifólogos, intérpretes de lengua de señas colombiana, docentes de apoyo pedagógico, docentes bilingües, modelos lingüísticos, trabajadores sociales, docentes, orientadores, fisioterapeutas, psicólogos, abogados, entre otros. Esto falta mucho trabajarlo. Hay personas que a veces su rehabilitación y habilitación se ve condicionada a esto, a que de pronto una persona necesita un psicólogo, un fisioterapeuta, y resulta que no lo consigue, o las CPS no lo aprueban también. Entonces hay que buscar que haya más disponibilidad de estos profesionales. También es importante hacer un reconocimiento a la discapacidad generada por las enfermedades huérfanas, poco frecuentes, catastróficas y alto costo. Bueno, hay muchas enfermedades, muchos tipos de discapacidad que son raros, poco conocidos, que generan discapacidad por lo general. Esto lo contempla la ley 1392 de 2010. El otro punto es fomentar y fortalecer las organizaciones de la sociedad civil de y para personas con discapacidad, cuidadores en los territorios con autonomía e independencia, priorizando las organizaciones de base en la contratación pública. Esto todavía falta mucho en las áreas rurales. El otro punto es fortalecer con recursos públicos la implementación de la garantía de ejercicio de capacidad legal de las personas con discapacidad en los territorios. También es un punto en que hace falta definir cómo se va a hacer eso. El otro punto es el reconocimiento de la lengua de señas colombiana como lengua nativa, y que en este sentido se garantice la inclusión social de las personas sordas con la transversalización en todos los ámbitos de la sociedad, con el acceso gratuito y sin barreras al servicio de interpretación en lengua de señas colombiana y a la garantía para el acceso a la información, las comunicaciones a la población sorda de territorios aún remotos con accesibilidad y ajuste razonable. Bueno, eso es algo que en parte se han ido haciendo, pero se ha hecho un poco, digámoslo así, a medias. Todavía pienso que hace falta capacitar a más personas en lo que es lenguaje de señas, facilitar que más personas puedan hacer cursos de lengua de señas de forma gratuita, capacitar a profesionales
Que la gente del común sepa, se dé cuenta que la lengua de señas es un idioma con derecho propio también, un idioma como el español. Esto es lo más importante. La otra necesidad es el reconocimiento y garantía para el acceso a la información y las comunicaciones, la inclusión social de las personas sordociegas del país, visibilizando esta población en todas las actividades y servicios dirigidos a la población con discapacidad. Básicamente, el acceso a la información es lo que sería en este caso las tecnologías de acceso a internet. Como les explicaba al principio, aquí en Colombia hay un gran problema, y es que hay muchos lugares donde la cobertura de internet realmente es mala, donde las redes de los principales operadores es realmente mala en ese sentido. Aquí sí hace falta más presupuesto para hacer esto realidad. Bueno, otro punto importante es el sector turístico. Es importante que a nivel de turismo haya accesibilidad, hayan ajustes razonables necesarios. Bueno, ese tema del turismo y la discapacidad lo tratamos en un episodio de este programa de radio. Pero cabe decir que necesitan ajustes razonables tanto en infraestructura física, transportes, senderos. La idea es que las personas con discapacidad puedan acceder a los servicios y productos sin discriminación alguna. Asimismo, es importante capacitar al personal que tenga contacto con clientes para que brinden servicios accesibles con calidad. Bueno, eso es algo que ya se viene adelantando. Yo mismo he dictado algunas capacitaciones en este tema junto con Gonzalo Tolosa. El otro punto es que hay que formular e implementar una política pública nacional de cuidadores familiares del Sistema Nacional de Cuidado que garantice el reconocimiento como sector poblacional con enfoque de igualdad de derechos, equidad de género, territorio y reconocimiento de ética del cuidado y economía del cuidado como una fuente de financiación garantizada. O sea, básicamente en esto ya se están haciendo avances. La ley del cuidador es un ejemplo de esto. Básicamente lo que se busca es que este grupo de cuidadores de personas con discapacidad sea reconocido como una labor, y una labor pues que es necesario financiarla, porque estas personas para ser cuidadores necesitan recursos, son personas que muchas veces no pueden trabajar porque los familiares que cuidan, bueno, demandan mucha atención. También es reconocerlo como una profesión también. El otro punto es implementar dentro del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres SNGRD un protocolo nacional de atención en emergencias y desastres humanitarios con enfoque diferencial en personas con discapacidad. Esto lo contempla el artículo 11 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Básicamente, eso es algo que falta trabajar, que a veces no se tiene en cuenta también. Y el último punto es que, bueno, es necesario presentar los proyectos de ley necesarios para la reforma de la Ley 1145/2007, la Ley 1996 de 2019, y que se cree la Ley de Vida Independiente de Autonomía, Ley de Intérpretes, Traductores, Guías e Intérpretes de Lengua de Señas Colombianas y el Decreto 1421/2017. Básicamente estos son los puntos que varias personas con discapacidad, varias de la red santanderiana de personas con discapacidad, pero también de otras regiones del país se han puesto de acuerdo también para buscar comprometer al gobierno en estas áreas. La idea es mostrar al gobierno qué necesitamos las personas con discapacidad, en qué áreas es importante trabajar
o qué áreas, digamos, hace falta trabajar. Como les he explicado antes, pues ya hay áreas de estas en las que se ha venido trabajando, pero claro, o sea, hace falta pues asignar recursos, presupuesto, porque si bien hay cosas que se han avanzado, ya hay ciudades donde existe política pública, ya hay ciudades donde existe, digamos, como un plan de discapacidad. La idea es que, bueno, es que haya unificación de todo esto, que los líderes de distintas regiones del país hablen el mismo lenguaje, que todos nos pongamos de acuerdo y que esto desde luego es algo que debe proyectarse a largo plazo, no simplemente es algo que va a limitarse a las elecciones de presidente, de gobernantes, sino es algo que debe tener, por así decirlo, una visión a largo plazo. Entonces, eso es básicamente lo que quería compartirles en este programa. Entonces, vamos a hablar ya de lo que es la ley del cuidador familiar y en qué consiste. Aprendamos de la discapacidad. Bueno, en esta segunda parte del programa vamos a hablar de lo que es la ley del cuidador familiar, o por lo menos del texto que se ha propuesto, de lo que ahorita está en debate en el Congreso, que solamente hace falta la firma del presidente para que se apruebe, pero que ya ha pasado sucesivos debates. Entonces vamos a leer esos puntos, a debatirlos, a comentarlos. Y bueno, esto es lo que dice básicamente. Primero, la ley tiene como objeto establecer medidas efectivas, oportunas en materia de formación, atención, salud física, mental, generación de ingresos a los cuidadores familiares e informales de personas con discapacidad en situación de dependencia funcional, y se dictan otras disposiciones. Esto es lo que dice el artículo 1. El artículo 2 habla del ámbito de la aplicación. Los principios y disposiciones contenidas en la presente ley son aplicables a personas en población de la población general susceptibles de ser cuidadores de otras personas con discapacidad en situación de dependencia funcional. O sea, esto es una situación que dificulta o impide el desarrollo normal de sus actividades básicas de la vida diaria y que por tanto requieren el apoyo de un tercero para la realización de su voluntad y sus decisiones. O sea, personas que de alguna manera su discapacidad los hace depender de un cuidador. Eso también aplica a los profesionales de la salud, a lo que son médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y demás profesionales que intervengan en el proceso de atención integral, seguimiento, rehabilitación de personas con discapacidad. Bueno, este es un punto bueno porque por lo general estas leyes a veces no tienen en cuenta a los profesionales y está así. Y también están las autoridades nacionales, departamentales, distritales, municipales y organizaciones de la sociedad civil que pretenden adoptar pues lo que sea pertinente para el cumplimiento de lo ordenado de la ley. El artículo 3 nos habla de la interpretación y aplicación. Básicamente esto consiste en la aplicación de los principios, normas rectores que están contenidas en la Constitución Política de Colombia, la Ley Estatutaria 1618-2013, la aplicación de los contenidos establecidos en las convenciones ratificadas sobre los derechos humanos, la Convención de los Derechos por las Personas con Discapacidad. Por lo tanto, los derechos y garantías contenidos en esas normas de alguna manera orientan y guían la aplicación de las disposiciones contenidas en esa ley. El artículo 4 nos habla de las definiciones que se aplican para la ley. Entonces tenemos que personas con discapacidad son aquellas personas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales, sensoriales
a mediano y largo plazo que al interactuar con diversas barreras, incluyendo las actitudinales, puedan impedir su participación plena, efectiva en la sociedad en igual de condiciones con los demás. Está por un lado la figura del cuidador, que es aquella persona que asiste, cuida a otra persona en situación de dependencia funcional, lo que le dificulta o impide el desarrollo normal de sus actividades básicas de la vida diaria. Y también hay que tener en cuenta en este apartado que hay varios tipos de cuidadores. Tenemos la persona cuidadora familiar, que la ley 33 de 2009 establece como cuidador familiar como una persona que, siendo cónyuge, compañero o compañera permanente de la persona dependiente o teniendo un parentesco hasta el 5º grado de consanguinidad, tercera afinidad, primero civil con la misma, demuestre que le preste ayuda permanente para las actividades de la vida diaria sin recibir contraprestación económica por su asistencia y que por su labor de cuidador se ve impedido de desempeñarse laboralmente. Eso es un cuidador familiar. Está el cuidador informal, que es aquella persona que no tiene vínculo familiar con la persona sujeta a cuidado y que no tiene formación para el cuidado. Y esto puede ser una labor remunerada o no. Está la persona cuidadora formal, que es aquella persona que tiene una vinculación laboral, legal, con la institución o persona natural y que tiene formación para el cuidado. Esto ya es un cuidador pago. Está la economía del cuidador, que hace referencia al trabajo no remunerado que se realiza en el lugar relacionado con el mantenimiento de vivienda, los cuidados a otras personas del hogar, la comunidad, el mantenimiento de la fuerza de trabajo remunerado. Esta es una categoría de trabajo que, es de fundamental importancia en la sociedad. O sea, todo esto tiene que ver con las cosas que necesita el cuidador. El artículo 5 contempla el Programa Nacional de Orientación y Formación para cuidadores familiares e informales de personas con discapacidad en situación de dependencia funcional con enfoque de género. Básicamente lo que se busca es implementar un programa de orientación y familiar es un programa de formación para cuidadores familiares e informales. Esto lo hace el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, Protección Social, la Alta Consejería para el Bienestar de la Mujer, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, el DANE, las universidades públicas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ISBF, y esto pues es algo de carácter obligatorio. Básicamente el objetivo de esta formación es brindar herramientas que permitan enfrentar desde el punto de vista social, clínico, económico y emocional este rol, que a su vez pueden requerir el apoyo de un tercero para la realización de su voluntad, tomar decisiones con el fin de, disminuir la vulnerabilidad tanto del cuidador como de la persona con discapacidad como de su familia. Entonces, un programa que busca incluir lo siguiente: primero, hacer una focalización, caracterización y localización poblacional de los cuidadores familiares e informales de personas con discapacidad en situación de dependencia funcional, que eso puede incluir un estudio, la idea es que le incluya un estudio sociofamiliar que permite identificar a las personas con alto grado de vulnerabilidad. También aquí se analiza la situación de goce de derechos de aquellas personas con discapacidad, de los padres, cuidadores que hayan fallecido. O sea, esto busca saber cuántos cuidadores hay. Lo siguiente que se busca es un sistema unificado y actualizado de registro consolidado de la información que será publicado anualmente por parte del DANE. También busca que los cuidadores familiares e informales que han sido plenamente caracterizados en situación de vulnerabilidad y que no posean ingresos tengan prioridad para acceder a subsidios, beneficios de los diferentes programas que entre las políticas públicas hayan sido diseñadas por el gobierno nacional. También busca que las familias priorizadas por el programa accedan a un 20% de los proyectos cofinanciados por el gobierno nacional y entes territoriales. También busca que las ideas de negocio o proyectos de innovación del cuidador de personas con discapacidad o en situación de dependencia sean
priorizadas por el Fondo Emprender a través del Capital Semilla, el programa Impulsa del Gobierno Nacional, y que se les tenga en cuenta en sus intereses habilidades previas que les permita garantizar la sostenibilidad del proyecto. Eso también busca identificar a las personas con discapacidad con menor grado de dependencia funcional para promover que vivan de forma independiente, para que puedan contar con los apoyos que requieran para llevar a cabo su proyecto de vida, puedan ser incluidos en la comunidad. Y para eso se debe garantizar la prestación de servicios de asistencia personal, cuidados en casos que lo requieran, asegurando la inclusión social. También se busca elaborar un diagnóstico psicosocial, que la idea es que pueda fortalecer, potenciar los hogares protectores y el autocuidado. Se busca también realizar apoyo, acompañamiento con enfoque diferencial con el fin de conocer las necesidades del cuidador, sus sentimientos, su situación laboral, sus relaciones con la familia, el entorno. También se busca formación para el trabajo por competencias a los cuidadores. La idea es reconocer sus aprendizajes, el desarrollo personal y profesional. La idea es que se profundice en temas como educar para dignificar, pensar la discapacidad desde el enfoque pedagógico de las capacidades, pedagogía crítica en el marco del trabajo comunitario, procesos comunicativos, liderazgo, gestionar y financiar proyectos de desarrollo, entre otros. La idea es que la formación incluya fortalecimiento personal, familiar, productivo del cuidador. O sea, esta es una ley que busca empoderar al cuidador, porque busca procurar la integridad, lo físico, lo mental, la participación social, la autonomía, las relaciones interpersonales y la necesidad de gobernar su propia vida. O sea, la idea no es que el cuidador se vuelva un gran dependiente, sino al contrario, una persona que pueda precisamente tomar decisiones, una persona independiente. Dice, el programa debe garantizar una generación de ingresos a los cuidadores de personas con discapacidad en situación de dependencia funcional para que sean autosostenibles. Eso será la forma completa, integral, protección económica en la vejez, pérdida de capacidad laboral y mayores apoyos para lograr la estabilidad. Se incorporará el enfoque de interseccionalidad que permita entender, abordar la discapacidad en su relación con otros factores como la edad, el envejecimiento, el sexo, el género, la diversidad funcional, adscripción étnica, entre otros. De igual manera se incluirá la transversalización de la discapacidad en todas las políticas intersectoriales poblacionales que permitan ampliar el espectro de acción, tales como la de las víctimas, vivienda, educación, juventud, género y primera infancia, entre otras. Entonces aquí hay varios parágrafos con observaciones importantes. La primera es que va a ser obligatorio que todos los centros de formación SENA del país y con la participación de organizaciones de la sociedad civil se estructure en diversos niveles de complejidad y en el marco nacional de cualificaciones el programa de formación para el trabajo por competencias de cuidadores de personas con discapacidad. Esto debe contener un protocolo de habilidades sociales, productivas del país, de conocimientos, y también aquellos municipios donde no hayan centros de formación del SENA, las alcaldías municipales podrán celebrar convenios con entidades que brinden capacitación en emprendimiento y buenas prácticas financieras en estas personas. El parágrafo 2 habla de la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo. Definirá el mecanismo de la colocación de empleo para los cuidadores de personas con discapacidad y fijará las reglas, priorizando el teletrabajo con el fin de contribuir al acceso del trabajo formal. Bueno, esto es algo bastante bueno porque la verdad es que hay personas, cuidadores familiares, que a través del teletrabajo es la única manera como realmente pueden acceder a un trabajo. El parágrafo 3 habla de que las empresas promotoras de salud o EPS y las instituciones prestadoras de salud IPS
públicas, privadas deberán priorizar su proceso de vinculación a las personas cuidadoras certificadas en competencias en el cuidado formal e informal de personas con discapacidad en situación de dependencia funcional para que realicen el trabajo de cuidador, incorporando el teletrabajo dentro de los procesos de vinculación. El parágrafo 6 dice: el Departamento Nacional de Estadística DANE realizará el censo o instrumento que éste defina en un plazo no mayor a 6 meses dados a partir de la fecha de promulgación de la presente ley. Tenemos el artículo 6 que nos habla del instrumento de medición de dependencia funcional. O sea, esto lo que busca saber es qué tan funcional es o no la persona con discapacidad que se va a beneficiar de esto. Entonces dice: el Ministerio de Salud dentro de los 5 meses siguientes a la promulgación de la presente ley diseñará un instrumento de medición de dependencia funcional o baremo con una estructura y componentes que permitan identificar a las personas que son altamente dependientes, el grado de dependencia, el tipo de apoyo requerido y la carga laboral del cuidador, así como las recomendaciones de criterios técnicas de valoración de la dependencia funcional. Tenemos el artículo 7 que habla de los ajustes razonables al programa. Dice: el Ministerio de Educación, así como el Servicio Nacional de Aprendizaje, las universidades públicas, el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, las instituciones que ofrecen el Programa Nacional de Orientación y Formación para Cuidadores Familiares, deberán garantizar todos los ajustes razonables, tanto pedagógicos como comunicativos, que permitan que los cuidadores participen en este programa en equidad de oportunidades. También es importante hablar de las garantías de prestación de servicio y los programas de promoción de salud y prevención de enfermedad y el tratamiento oportuno. Esto es para garantizar la atención oportuna en la prevención, tratamiento de enfermedad física y mental. Las empresas promotoras de salud de los regímenes contributivos subsidiados, los regímenes de excepción y los entes territoriales deberán: 1. Garantizar que los cuidadores de personas con discapacidad en situación de dependencia funcional accedan oportunamente a los servicios de salud, a recibir la atención psicosocial a través de rutas de atención RIA, en el marco del modelo integral de atención territorial MAITE, o el que haga a su vez a fin de evitar factores de riesgo psicosociales por trabajo que realizan, los cuales demandan capacidades físicas y emocionales todo el tiempo. 2. Eliminar la fragmentación de los servicios, la dispersión terapéutica, así como las barreras administrativas que les impiden el acceso a los servicios de salud física y mental. Simplificar los trámites administrativos para los cuidadores y sus familias. El artículo 9 busca la inspección, vigilancia y control. Básicamente en las funciones de inspección, vigilancia y control. O sea, esto es que esta ley se cumpla. Y esto lo va a hacer la Superintendencia Nacional de Salud y las autoridades territoriales según las normas vigentes que garanticen el cumplimiento de las mismas. Asimismo, la Superintendencia Nacional de Salud velará por el cumplimiento de lo ordenado en la presente ley. Está, bueno, el artículo 10 que son las sanciones. Las sanciones al incumplimiento de las órdenes adoptadas en la presente ley serán impuestas por la Superintendencia Nacional de Salud, aplicando íntegramente el procedimiento y sanciones previstas en la Ley 1438-2011 y la Ley 1949-2019. Y ya el último artículo que habla de la vigencia, la presente ley rige a partir de su fecha de promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias. Esto lo hizo el congresista Oscar Leonardo Villamizar Maneses. Bueno, esto, amigos, es básicamente la ley del cuidador, lo que promulga, lo que tiene en cuenta. Podría decir que es una ley bastante completa, porque los cuidadores necesitan oportunidades de trabajo. Lo mismo las personas con discapacidad. Básicamente el problema que había es que todos estaban trabajando bajo el modelo médico de la discapacidad. Y aquí lo que pasa es que,
las personas con discapacidad eran vistas como grandes dependientes, como personas que básicamente eran muy costosas para el sistema de salud. Aquí lo que se busca es básicamente capacitar a las personas también para que puedan trabajar, para que puedan aportar algo a la sociedad. Eso es lo que se busca. Y que el cuidador también pueda hacer su propia vida, que el cuidador pueda trabajar, que el cuidador pueda ganar dinero también. Porque recordemos, amigos, que el cuidador también tiene una vida. Los cuidadores también pueden tener problemas de salud mental si sus necesidades no están adecuadamente cubiertas. Ellos necesitan atención psicosocial, medicamentos, cosas que garanticen la salud mental de ellos. También ellos necesitan redes de apoyo, necesitan entretenerse para evitar que se quemen. También ellos necesitan acceso a procesos educativos, laborales, que no necesariamente tengan que ser la labor del cuidador. Hay que tener en cuenta que hay cuidadores que tienen un nivel educativo bajo. Esta ley también garantiza el acceso a la educación y la prioridad en ese sentido pues es súper importante. Bueno, amigos, ya estamos terminando este episodio. Entonces esto es la ley del cuidador. La frase de la semana. Bueno, amigos, y ya con la socialización de este pliego de necesidades que tenemos las personas con discapacidad, y con esto lo que es la ley del cuidador, hemos llegado al fin del programa. Como estos son procesos de política pública y todo esto, hay una frase que quiero compartir en esta sesión de la frase de la semana, que quizás los que son personas con discapacidad ya la conocen, pero los que no están relacionados con la discapacidad o que no conocen bien la convención y todo eso, hay una frase que nosotros manejamos y es la frase de nada sobre nosotros sin nosotros. Básicamente, ¿esto qué significa? Que si tú vas a tomar decisiones por una persona con discapacidad, es muy importante que la escuches. Si tú eres funcionario de una entidad pública, si eres una persona que trabaja con personas con discapacidad, si una parte de tu trabajo tiene que ver con las personas con discapacidad, es importante que las escuche lo que piensas. Quiero dejar claro que incluir no es dar a todos lo mismo, no es tratar a todos exactamente igual, sino es dar a cada uno lo que necesita de forma equitativa y según sus necesidades. Pero para poder hacer esto de esta forma es importante escuchar a las personas. Es importante que las personas con discapacidad estén ahí. Si tú, por ejemplo, eres maestro de construcción y estás construyendo un puente, estás construyendo un andén, es importante que aprendas de las personas de discapacidad para que puedas hacer un andén accesible, para que puedas crear una rampa con el grado de inclinación adecuado. Si tú eres un maestro, es importante que también en tu aula estén las personas con discapacidad, estén los familiares de esta, para que puedas saber la forma adecuada de adaptar contenido, para saber de qué manera una persona con discapacidad cognitiva aprende. Entonces, por eso esto de nada sobre nosotros sin nosotros cobra realmente bastante importancia. Y bueno, amigos, ya para finalizar, quiero decirles que este y los demás episodios del programa Discapacidad Nación los van a encontrar en el canal en YouTube Discapacidad Nación. Ese sería el episodio número 44. Si no quieren perderse nada, lo único que tienen que hacer es suscribirse a ese canal, activar la notificación en la campanita.
Así cada semana les llegará una nueva notificación del episodio nuevo. Si tienen alguna inquietud, algo que quieran compartirnos, lo pueden hacer en los comentarios de ese canal. También otra cosa que pueden hacer es que si crees que hay un tema que vamos a hablar, si tú quieres compartir tu testimonio de vida, puedes escribirnos también al correo discapacidadnacionsantander@gmail.com. Recuerda que en Santander está la red santanderiana de personas con discapacidad. Esto si vives en la ciudad de Bucaramanga. Aquí también puedes encontrar apoyo si eres una persona con discapacidad. Somos un grupo de apoyo también y donde podrás formarte en temas de discapacidad. La persona que les habló, mi nombre es Diego Jonathan Moreno. Soy una persona con autismo y quiero invitarlos también a mi canal de YouTube A lo Aspergiano, donde todas las semanas hago un nuevo video hablando sobre autismo y sobre la necesidad de las personas dentro del espectro autista. Y sin más, me despido. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio más de este programa Discapacidad en Acción. Recuerden, no olviden suscribirse, es gratis. Compartan este episodio con sus amigos para que también se enteren de estos temas. Y hasta la otra semana. Chao.